Entonces nuestra meta es que él se pueda valer por él mismo y sepa qué hacer, porque no va a haber nadie. O sea, no va a haber nadie más. El apoyo de la sociedad, de los maestros, de los alumnos que estaban junto con él, el haberse informado le ayudó a Sebastián. Nosotros sentíamos que Sebastián era un ganador porque él se esfuerza por hacer las cosas. Fue muy difícil esta etapa, ¿por qué? Porque se llegó a reunir todo el personal de la escuela, a pesar de que se les explicó lo que era el autismo para los maestros. Y a pesar de eso, 15 mamás reunidas para sacar al niño de la escuela. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infantojuvenil y hoy estamos en una edición más del podcast Padres que Motivan. Este podcast, este espacio que tiene como objetivo brindar consejos, brindar apoyo y sobre todo escuchar historias de papás que de alguna otra manera se han enfrentado a situaciones complicadas, a situaciones adversas, a situaciones que de alguna otra manera pudieran vivir otros papás y con sus historias podemos saber cómo es que pueden enfrentarlas, resolverlas o incluso en algún momento también contar sus historias. Hoy, como en cada episodio, estamos de manteles largos. Hoy tenemos a la señora Juanita Contreras Cimental. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, estamos muy bien. ¿Nerviosos? Nada. Más yo, ¿verdad? Sí. Yo sí estoy nervioso. Ok, bueno, pues agradezco mucho que estén aquí. Ustedes saben la dinámica, siempre es explicar por qué es que nos acompañan hoy, bueno, por qué nos acompaña hoy la señora Juanita, mamá de Sebastián. Y bueno, antes de explicarles por qué están, les quiero agradecer a cada una de las personas que se suscriben, que comparten, que se hacen presente de alguna otra manera en todas nuestras redes sociales, no solamente en nuestros podcasts en YouTube, sino también en los Reels que subimos en Facebook, en Instagram. Gracias a todos ustedes, valoramos y apreciamos mucho y agradecemos que sean parte de esta comunidad, sobre todo que sean miembros del canal. Entonces, pues bueno, entremos un poco de lleno al tema. Como les decía, pues siempre hay que explicar por qué es que están aquí. Y bueno, Sebastián, que es el hijo de la señora Juanita, no necesariamente fue mi paciente, sino estuvo ahí en bienestar hace, pues estábamos sacando cuentas como 7 años quizá, 7, 8 años. Entonces, Sebastián llega por algunas cuestiones propias de diagnóstico. Uh-huh. Sebastián, y ahorita nos platicará su mami, es un chico muy virtuoso, es un chico con muchas potencialidades. Y la verdad que quise invitarlos porque Sebastián tiene algo que de alguna u otra manera ya llegó o va a postergar durante mucho tiempo. Les presento un poquito. Es un cuento que Sebastián ha escrito que se llama Las aventuras de Sebastián. Ya ahorita su mami nos platicará. Entonces, pues bueno, prácticamente ese es el motivo por el cual hoy están aquí. Les agradezco. Y bueno, ¿dónde empieza la historia de Sebastián? Ay, la historia de Sebastián empieza en preescolar. Ajá. La historia de Sebastián, la familia de Sebastián fue en preescolar. Pues no hacía caso. Sebastián se salía del salón, les rompía los dibujos, los útiles, los dibujos. Le ponían música y él le molestaba y se salía. Y pues era muy, muy batalloso con las maestras. Entonces las maestras me canalizan dice, ¿sabe qué? Su niño pues no lo aguantamos así. Así en pocas. No lo aguantamos. Y pues hay que atenderlo. Aparte que tenía problemas para decir algunas palabras, cambiaba palabras. Entonces era así como que tenías que atenderlo, ¿verdad? Porque no entraba dentro de como que todos los niños hacían lo mismo. Voy con una psicóloga, lo revisan, voy con el médico, lo revisan de su lengua, lo revisan, pues el niño no tiene nada, me dicen, está bien. La psicóloga me dice, está bien. ¿No? Voy con mi diagnóstico, pues está bien. Pero seguía con sus comportamientos. Con las dificultades. Sí, con los llantos.
Notaba que lloraba, si había un ruido, por ejemplo, de licuadora, del ventilador, o sea, cositas así. Pero no me alarmaba mucho porque yo vivía, pues prácticamente siempre estamos Sebastián y yo solos. O sea, no era como para mí notorio Ajá. como mamá. O sea, no algo significativo, estas dificultades, por decirlo de alguna Dije, las forma. maestras pues todavía no saben aguantar estos niños. Ok. Sí, era muy inquieto, pero pues yo lo veía un niño normal. Sí. Me mandan otra vez con otro psicólogo, ¿sabe qué? Cambia de psicólogo, porque pues sí, igual. O sea, no estuvieron conformes con No. el diagnóstico. Lo llevamos con una conocida y nos dice, está bien, el niño está bien, es una evolución, a veces se tardan en hablar normalmente. Sebastián sí hablaba, pero su idioma. Ujú. Entonces, va a cambiar, ¿verdad? Y me dice la maestra, no, es que Sebastián no es igual que todos los niños. Dice, lo voy a canalizar con una psicóloga que estaba acá por la prepa de Urra. Ujú. Y llegamos con ella y todo. Y dice, ¿sabes qué? Sebastián está presentando ciertas conductas que no son normales. Dice, te voy a canalizar con el doctor Juan Burro. Ujú. ¿Qué? Yo, pues, está bien. Sí, así como de bueno. Es que como ya había escuchado mucho, entonces nunca dije, ay, las maestras están mal, no saben. No, o sea, siempre pues atenderme, pues si ellas estaban batallando, pues si yo batallaba con uno, ¿verdad? Claro. Imagínate yo con tantos niños. Entonces, bueno, nos fuimos, llegamos ahí y usted tenía pacientes, pero nos canalizó ahí mismo con Dulce. Ajá. Y respaldado, entre los dos, sacaron el diagnóstico de Sebastián, las pruebas que se tienen que hacer. Y ya me explican cómo es el proceso, no pueden dar un diagnóstico así nada más, sino que ya empezaron ustedes a hacer las pruebas y luego ya me dan el diagnóstico ustedes que tiene autismo. De ahí empezó todo como un cambio, como que llevas el mar abajo. Ajá. Y de repente, ¡pum! Una ola, ¿no? Sí, de repente así como que dices autismo. Yo había visto niños con autismo. Ajá. Autismo pues más severo, donde no hablaban, donde no hacían caso, donde corrían. Pero decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Claro. Gracias a Dios, pues me topé con ustedes porque yo he visto muchas personas que no se topan con las personas adecuadas. Nosotros nos topamos con ustedes y fue como el rayito de luz que nos iluminó durante todo el proceso, porque fue complicado. ¿Qué fue lo complicado de este proceso? Complicado fue entender por qué tu hijo no hacía caso. El entender que no seguía órdenes, que no seguía reglas. Entender y tener paciencia. Yo no era una persona paciente, nada. O sea, Ok, nada ok. paciente. Y llevamos como una vida de trabajo y casa, una familia pues de ahorita de las comunes, que no debe ser común, pero así la Claro. llevamos. Y íbamos como, o sea, te digo, se volteó el mar, o sea, total, era pura lluvia. Estamos en el proceso de entender a Sebastián. Lo primero que a nosotros nos dolió como papás es tenemos que saber cómo atenderlo. En la graduación de kinder, pues pasan los niños a recibir jugando y todo, ¿verdad? Ajá. Le hablaron a Sebastián 3, 4 veces y Sebastián nunca se paró porque simplemente él estaba en otras cosas, ¿no? En otro... Él no estaba en la graduación. No, está en su mundo. No está en su mundo. Él no estaba en la graduación, así definitivo. No se dio cuenta ni de a qué horas pasó. Entonces ya nos vamos. Lo inscribimos a la primaria, teniendo las expectativas de que vamos a ayudarlo, con el diagnóstico pues lo van a ayudar los maestros. Y nos topamos con una escuela. Ahorita las escuelas
ay, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero Claro. las escuelas son inclusivas, pero sus límites. O sea, Ujú. son inclusivas porque así tiene que ser. Sí. Pero en realidad no lo son. O sea, puedo hablar de una realidad que te dicen sí, pero con mis reglas y mis Claro. características, ¿verdad? Sí, pareciera que es un poco como el deber ser y el querer ser, ¿no? Ay, Que sí. son como cuestiones un poquito complejas. A veces es como, sí, por ley todas son inclusivas, Sí. pero... Pero aquí mis chicharrones truenan. Así, Claro. así. Entonces llego a la escuela y empiezo a tener problemas a los 15 días. Entonces me dicen, le vamos a recortar el horario. Pues si no hay otra, pues se lo recortan, ¿no? Seguíamos con la misma conducta, que se salía, que rompía, que yo nunca vi los niños agredidos, pero pues ellos agredieron. Fue muy difícil esta etapa, ¿por qué? Porque se llegó a reunir todo el personal de la escuela, reuniones con los papás, era como reunión tras reunión, a pesar de que se les explicó, a pesar de que se les Dulce fue hasta la escuela Sí, recuerdo. a explicar lo que era el autismo para los maestros. Y a pesar de eso, 15 mamás reunidas para sacar al niño de la escuela. Es una crueldad tremenda de las mamás, de falta de apoyo, de falta de cosas. Sales de la escuela y los comentarios no positivos hacia el niño. Entonces, todas esas cosas no les ayudan, no ayudaban. Y pues, pues nos metimos en ese como pleito. Sí. Claro. Nosotros nunca nos hemos metido en problemas, hemos sido unos papás muy tranquilos. Pero esto nos movía, y a mí más, porque yo estaba más en contacto con él que su papá. Entonces era como, tienes que ser fuerte, tienes que trabajar. Yo agradezco mucho de que estuvieron ustedes ahí atrás de mí, de que a veces yo llegaba así con toda la maleta toda destrozada Claro. y me ayudaba mucho. Total que lo sacamos de la escuela a Sebastián, de esa escuela. Decidieron mejor. Sí, no duró ahí. Y buscamos una escuela, me encuentro con una escuela, es pública, y de veras yo agradecía con el director, no me sé el nombre del director, pero yo agradecía con ese director, porque llegué a la escuela y le digo, ¿sabe qué? Tengo un problema, así del tamaño de así, un ¿no? chorro O sea, de mamás. Ajá. Porque el director de la anterior escuela me decía, es que el niño tiene que estar en una escuela de niños especiales. Y a mí me choca, hasta la fecha ahorita me choca que me digan, tiene que estar en la escuela de niños especiales. Es que aquí y en ninguna parte hay una escuela que pueda apoyar a estos niños, porque te los tratan como si fueran un retraso. Y todos los niños pueden hacer muchas cosas, somos diferentes todos. Entonces llego con el director, le platico toda la situación. Dígame si hay opciones o no, porque ya iba con toda la espada desenvainada. Claro. Me dice, véngase mañana. No me dio respuesta en ese rato. ¿Qué? Dije, mañana. Al otro día ahí voy. Y le digo, sí, dice, permítame un momento. Manda a hablar todas las maestras de primer grado. Había varios. Tres grupos. 3 grupos. Y las manda a hablar a las 3. Y les dice, a ver, tengo a este niño con estas características, estamos así, con este diagnóstico. ¿Quién lo quiere en su salón? O sea, no es como que te vas al salón. Claro. No. ¿Quién se va a hacer cargo y se va a formar? ¿Quién es la valiente, no? Sí. La maestra Ale, se llama Alejandra, hasta su hijo le puso Sebastián. Órale, qué padre. Sí. Entonces, la maestra le dice, yo le ofrezco al director que pueden ir a darle la plática para niños con autismo, también al salón, y pues trabajar, ¿verdad? De manera no nomás para que le sirva a Sebastián, sino también pues a los otros niños, porque yo estaba viviendo una situación difícil y me imaginaba que muchas personas están viviendo con esa situación.
Llegamos, ya empieza a entrar a la clase y toda la maestra le pone su espacio, niños no le hagan caso, cuando esté en crisis, si rompe algo, nada más aléjense, ahorita se le pasa, pero nunca lo excluyó, ni nunca fue como su segunda opción, reducir horarios. Sí, pues ella muy consciente de que era un alumno como cualquier otro y advirtiendo quizá un poco a los compañeros, ¿no? Sí, el director de la escuela le dijo que hay la opción de que vayan y le dan la plática. No reúne nada más a la maestra o a los alumnos, no, reúne a todo el personal de la escuela, se dan el tiempo para que les explique Dulce qué es la condición, porque decía el director, no nomás va a convivir con la maestra. Claro. Y no nomás va a convivir con los alumnos de su salón, va a convivir con toda la escuela y tenemos que ayudar a toda la escuela. Y da esa plática y gracias a Dios nos fue muy bien. ¿Qué escuela es? Escuela Solidaridad. Escuela Solidaridad. De San Carlos. Saludos al personal de la Escuela Solidaridad. Yo aplaudo al director, le aplaudo al director esa parte. Yo agradecida con los maestros, con la maestra Ale, porque Sebastián pues batalló mucho para leer, empezar a leer y escribir. De hecho, Sebastián empezó a escribir por lenguaje de señas. Ajá. O sea, le enseñaron una conocida, pues no escribía y no escribía y no escribía, segundo grado y no escribía. Entonces empezaron a enseñarles el lenguaje de señas y empieza a escribir Sebastián. Después me lo agarra Lucy, la terapeuta, pero Sebastián. Lucía Lares, ¿no? Lucía También Lares, saludos a Dulce Ramírez, psicóloga, y a Lucía Lares, terapeuta de la comunicación humana. Sí, me tocaron excelentes terapeutas, ni para qué. Diosito es bien bueno con nosotros. Entonces, ya pues empieza a escribir. Nosotros le dictábamos en señas, y ahorita ya se nos olvidó en el lenguaje de señas, pero hacíamos las señas, la C, la A, o sea, hacíamos el lenguaje de señas y él escribía. Y él escribía, wow. Él escribía. Y fue del modo que se enseñó a escribir. Entonces yo le preguntaba a Lucía, ¿por qué? Dice, es que para él, pues son bolitas y palitos. Dice, para ti son letras. Dice, pero para él no, es diferente. Claro. O sea, los ven diferente. Entonces yo empecé a entender desde entonces que Sebastián no es que estén en un mundo diferente, es que ellos ven un mundo diferente. Claro. O sea, no están fuera simplemente no les interesa nuestro mundo. Está todo patas para arriba, entonces dice, pues sí, está padre. Entonces, ya en tercero, cuarto, hay un concurso. Ajá. Y Sebastián siempre ha sido como de metas. Le dice, si haces esto, vas a tener esto. Claro. Entonces Sebastián como que se pone las pilas, ¿verdad? Es muy inquieto, Sebastián. Es muy inquieto en cuestión de que está aquí y se inscribe acá, me deja ir. Le gusta mucho andar de aquí para allá. Entonces le digo, pues inscríbete. Pero yo no pensé que fuera, o sea, yo pensé que era un concurso de salón. Ajá. Entonces, me dice, mamá, voy a hacer un cuento porque voy a concursar. Sí, está bien, Sebastián. ¿Me ayudas? Y digo, sí. Bueno, dice, todo lo que te vaya diciendo lo vas escribiendo porque tiene que estar bien escrito. Ok. Y como pues no podía escribir bien, ¿verdad? Claro. Y ya, iba escribiendo. Empezó. ¿no? Ajá, a dictarle a mamá. Sí, me dictaba. Me lo dictó en varias partes. Ya cuando lo tuvo, yo ni me di cuenta que ya lo tenía, Ajá. sino que me mandan a hablar. Señora, dice, hicimos un concurso de salón. Dice, para sacar un cuento, ganaron 2 niños, el suyo y el otro. Dice, vamos a ponerlo en debate porque este cuento se va a ir a concursar al DIF. ¿Qué? Dije, ok. Dije, pues no sabía que era tanto, ¿verdad? Claro. Y luego siempre te dices que va a andar ganando, ¿verdad? Está bien. Cuando ya me dicen, señora, ¿sabe qué? Tenemos que rellenar la documentación, ajá, ¿no? Sí. Los datos que requieren ellos. No, y hacerlo más extenso.
O sea, Ok. tenemos más específico. Y dije, caray, Sebastián, tienes que ser más específico. Y con Sebastián era de que, como para qué, si así me gusta a mí. Claro, Ese sí, es mi sí. cuento, ya, o sea. Sí, recuerdo a Sebastián, perdón que interrumpa, pero recuerdo que Sebastián era como sí, no, y de repente te contestaba y ya, Hasta la y fecha. y te dejaba un poco así, ¿no? En ascuas, por decirlo de Sí, alguna forma. sí, entonces ya era así como que, Sebastián, es que tenemos que rellenar el cuento. Ay, pues es que así está bien. No, Sebastián, es que sí nos tardamos un poquito para como hacerlo más extenso, ya lo último. Ya, pues es que le tienes que poner cosas, pues más cosas. Pues ahí lo traía el maestro. Y luego un día me dice, ¿y si ya no concurso? Digo, Sebastián, es que ya escogieron tu cuento. O Claro, sea, ya no puedes ya no echarte para puedes. atrás, hermoso. Total que ya nos dan la noticia que tenemos que ir a recibir el cuento. Fueron de los pocos que se imprimieron de parte del DIF. Obvio ganó otra niña, ¿verdad? Pero nosotros sentíamos que Sebastián era un ganador porque él se esfuerza por hacer las cosas. Él se inscribe, todo, hace su mejor esfuerzo, o sea, no para ganar, sino para vencer como sus propias metas. Claro. No, Sebastián no lo hace para ganar los concursos o donde se mete, no. Entonces, ha sido así este caminar con Sebastián de crisis, nos metíamos a llorar al baño, los dos bañándonos con agua fría cuando tenía sus crisis, entender por qué o qué le estaba causando la frustración, ponerle orden a las cosas, porque ya hacíamos tareas y era muy complicado a veces hacer una tarea, sentarnos y no, Sebastián, es que tenemos que hacer esta primero. Es que no quiero hacer la otra. Entonces, no, es que vamos a hacer primero esta. Entonces, tener la paciencia como papá, como mamá, de explicarle, de que detenernos, o sea, te tienes que hasta detener en tu tiempo para poderle darle espacio para que él tenga el entendimiento de qué sigue. En las mañanas es tremendo porque Sebastián, ya son las 7:30. Ya nos tenemos que ir. Ay, porque hay horarios. Sí, Claro. entonces, sí, ha sido así como que siempre un caminar con Sebastián. Durante el proceso del cuento y durante todas estas aventuras que ustedes han tenido, pero sobre todo durante la elaboración del cuento, ¿en algún momento ustedes fueron como conscientes, quizá Sebastián fue consciente de que esto iba a llegar a la posteridad? Es decir, que esto de alguna u otra manera iba a trascender. Sebastián sí, nosotros no lo vimos tanto así, porque nosotros estábamos en un proceso como papás. Todavía estábamos como en la aceptación y en la protección de los comentarios de las personas, porque a tu alrededor hay personas muy, pues, con malos comentarios, con unas educaciones donde ven pues las condiciones diferentes de las personas como una burla. Entonces nosotros estábamos en un proceso y Sebastián estaba totalmente en su proceso. Claro. Él estaba en su mundo, viviendo feliz. Entonces, él sí nos dijo, quiero expresar lo que yo soy, porque él siempre ha sido consciente de que es autista. Él siempre dice, yo soy autista. Ajá. Entonces, él al escribir el libro era para que otras personas conocieran el mundo de un autista. Ajá. Tuvieran esta posibilidad de conocerlo, ¿no? Sí. La verdad, es un cuento muy bonito. Lo leí una vez, pero ahora lo leo como con más conciencia. Uh-huh. Y justo el nombre de las aventuras de Sebastián hace referencia a todas las situaciones que él está viviendo o que ha vivido. ¿Por qué? Porque obviamente habla de situaciones muy puntuales, de situaciones muy, muy, muy particulares, pero también habla
del día a día. Ujú. También habla de las situaciones a las que se enfrenta. Me gusta mucho, no sabía si escoger, eh, no trae número de páginas, pero hay una donde viene el tema del colegio Sí, y hay una donde viene tema de terapeuta. sí. De todos modos, si ustedes están de acuerdo y nos lo permiten, podemos compartir Sí, el adelante. cuento para que llegue. Ujú, Y quiero leer un pedacito que ujú. dice: ser un niño atípico es entender y ver la vida diferente, esforzarme cada día por integrarme y llevarlo cotidiano a mi vida diaria. Pero hay veces que me resulta muy difícil. Por ejemplo, seguir reglas es muy difícil. A mí me gusta mucho jugar y así como tengo amigos grandes que me han enseñado el valor de la amistad. Cuando me divierto muchísimo con mis amigos, mi respiración se acelera y mi mamá me dice cuándo parar, así como poder respirar porque no me detengo y yo no me doy cuenta de que estoy muy emocionado. En algún momento al principio del cuento Sebastián menciona de Sí, aletear, que ujú, sí, parece que que va va a a volar. volar, ¿no? Ujú, sí. Y obviamente otra parte también, como empieza esta página que es como tema de terapeuta, dice: cuando salgo de la escuela me da mucha alegría porque es momento de ver a mi mamá. También mi mamá me da mucha tranquilidad cuando estoy triste o no entiendo lo que tengo. Ella me explica y trata de tranquilizarme. A mi mamá, igual que a mí, le gusta el color azul. Le gusta el cielo azul, las cosas azules y los tenis azules, aunque ella nunca le he visto unos tenis azules. Es decir, este cuento habla acerca de lo que se va enfrentando un niño y hasta en cierto punto una familia Ujú, en sí. tema del trastorno del espectro autista. Eh, Cuando ustedes les entregan el cuento, cuando se hace algún evento para Sí. mostrarlo, para presentar a Sebastián, para Eh, reconocer esta Eran labor, varios niños que habían hecho cuentos de diferentes escuelas. Te digo, no los imprimieron todos, imprimieron como los más destacados quizá. destacados e interesantes, probablemente, no sé cómo lo eligieron ahí, pero iban los directores de las escuelas. No sé. En ese momento estamos en solidaridad. Sí, sí, en solidaridad fue todo el proceso de Sebastián y fue un avance tremendo con los maestros de ahí. Sí. ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué sintió Sebastián? Obviamente Sebastián está aquí, pero Ujú. no nos No, quiso no nos quiso decir acompañar, acá. no nos quiso platicar de su cuento, pero ¿qué sintió mamá? ¿Y cuál fue como esta expresión que mamá recuerda en Sebastián cuando ve que su cuento, su historia, su vida queda cristalizada? Realmente Sebastián nunca tiene así como una emoción o o sea, una de, qué padre, ¿no? O sea, Así como, ajá, sí, qué padre, ¿me llevas a bien, comer? claro. Sí, entonces no es así como que Sebastián va a hacer algarabía como uno, ¿verdad? Dice, mi cuento y ya. A todo mundo sí se lo presume, ¿verdad? Su cuento. Porque sí, pues habla de sus terapeutas, habla de su Ujú. día a día, Sí, de algunos de viajes. algunos viajes, de donde él se siente feliz, de lo que a un niño autista le puede hacer feliz o le hace feliz. Entonces, no habla de otra cosa porque habla de sí, pues ahí están sus Sí, maestros. híjole, yo creo que cada vez que lo leo conecto con más cosas, es un logro, le reconozco y les aplaudo mucho de entrada la valentía de Sebastián. Sebastián, eres muy valiente por hablar y por explicar cómo es que un nene con autismo concibe el mundo, ¿no? Si bien es cierto, cada niño es diferente, cada niño con TEA es completamente distinto a cualquier otro que tenga el mismo diagnóstico, pero acá Sebastián deja muy claro, eh, pues, las situaciones a las cuales se enfrentan, las situaciones a las que viven. Sí, aunque sean diferentes, pues son situaciones precisamente que ellos viven, el adaptarse, el entender por qué las reglas, el entender por qué los horarios.
el entender y entrar dentro, ellos tienen que entrar dentro de una sociedad para, pues, estar como integrados. Pero no o sea, no Nos cuesta, ¿no? lo llegan a hacer, pero les cuesta entender. Yo cuando llega Sebastián de la escuela, Que ahora decíamos está en primero de secundaria. está en primero de secundaria. Ya Sebastián, o sea, es una evolución tremenda. Le digo, Sebastián es de metas y siempre se ha esforzado por las cosas, pero como lo dice ahí, el apoyo de la sociedad, de los maestros, de los alumnos que estaban junto con él, el haberse informado le ayudó a Sebastián. Yo pienso que a veces nos falta, esa apatía por los demás, pero aquí sí la hubo. Sí la hubo la información. Nosotros no hemos dejado de ir, por ejemplo, a terapias, siempre con consejo de Dulce. En ciertas ocasiones también a ustedes le pedíamos consejo de qué hacer, ¿verdad? Todo eso era para ayudarlo. Y que Sebastián lo haya plasmado ahí de cómo él se sentía, pues es muy bueno para nosotros. Empezamos a entender muchas más cosas de él. Nosotros siempre le hemos dicho, dilo. Le digo, llega de la escuela y se mete directo a su cuarto. Cierra la puerta. Y ya, o sea, sabemos que no tenemos que preguntarle cuando trae alguna situación, no hay que preguntarle, no hay que, simplemente lo dejamos ser. Sabemos que anda moviendo sus manos al 1000 por hora. Se escucha el aleteo. Sabemos que tiene algo, pero le damos su espacio para que él lo vaya procesando, viviendo. Un proceso, sí. Su mono, cuando dejamos su mono, fue porque lo perdimos. Ajá, que justo el mono era un Spider-Man, ¿no? Sí. Ellos pensaron que es un mono, un mono, sí. Un mono, un orangután, un chango, ¿no? Sí, pero no. Pero es un Spider-Man. Señor Mono era un Spider-Man que nosotros le regalamos en una Navidad. Entonces, él agarraba su mono y movía exagerado el mono, así del cuerpecito. Entonces llega el momento en que el mono ya no está tieso, ya está todo tembloroso que hay. Entonces su mono es para él su acompañante. Ajá. Su acompañante de sus mejores aventuras. Cuando perdemos el mono, ya iba a pasar a secundaria. Nosotros pedimos vemos la manera de ya no... Que ya no lo llevara. Ya no lo llevara, sí, porque era su mono. Claro. Porque luego se lo llevaba en la mochila. Entonces, pues ya sabemos la crueldad que hay. Claro. No podemos... Esta incomprensión, ¿no? A veces también cargada de mucha crueldad. Y que viene de papás también, no sé. Claro. Todo lo que digan los... A veces lo que dicen los hijos, pues es reflejo de lo que dicen los papás. Claro. Entonces, nosotros entendimos que pues Sebastián tenía que bajarle al mono, ¿verdad? Claro. Que teníamos que alejarlo un poquito. Entonces, te digo, el mono para él, pues es como su ayuda para restablecer el mundo de lo que estaba pasando, ¿no? Ya se lo quitamos, pues ya sí lo extraña. Y lo curioso del señor mono es que mucha gente pensaba que le podía dar cualquier otro mono. Ajá. O sea, que podía reemplazar ese mono. Y ese mono no es reemplazable. O sea, es el mono. Por eso dice el señor mono. Le regalaron, pues tiene muchísimos monos ahí nuevos, porque Sebastián realmente nunca ha jugado con juguetes como normales de nosotros, jugamos a los carritos, a los monitos, ¿no? Él tiene todos sus muñecos guardados, todos sus carritos guardados, no tienen uso, no juega de manera normal. Entonces, pues ahí están todos los juguetes. Ajá. Entonces tuvimos colección de monos. Pero no le atinaban que era un Spider-Man. Ok. De hecho, le regalaron un Spider-Man un poquito más pequeño. Ajá. Pero no es. No era el mismo. No cumple con los requisitos. Ok. Sí. En este sentido, hablaba acerca de darle la oportunidad de que él esté en su cuarto.
Sí. Dos cuestiones. ¿Cómo se logra esta comprensión de tu hijo, de entender sus necesidades, sus capacidades, sus dificultades? Y cómo también lidiar con el hecho de, como padre, saber que él tiene que vivir sus batallas y que muchas veces a lo mejor pues no va a estar un papá, una mamá para poderlo abrazar y poder consolarle. Te duele que no se puedan expresar como uno se expresaría, pero también llegas al entendimiento porque uno como ser humano, bueno, yo al menos he querido estar como sola y que no me pregunte nadie qué tengo. Ajá. Sí, porque a veces necesitas ese lidiar contigo para poder entender muchas cosas. Entonces, esta parte de entender a Sebastián, de que llegaba con una frustración y se metía, y hasta que él no nos decía o lo expresaba, pues lo entendíamos porque como seres humanos a veces también necesitamos eso, ¿verdad? Sí lo observábamos, es muy intenso cuando mueven de más humano, decimos, bueno, hay alguna situación, pero hasta que no nos lo exprese, o sea, no va a poder de otra forma. ¿Y este dolor que sienten ustedes, cómo lo trabajan? Digo, porque al final de cuentas, creo que ustedes han desarrollado una comprensión muy grande y desafortunada o afortunadamente no lo sabemos, a partir de las circunstancias que ustedes vivieron, pero de alguna otra manera han tratado de prepararlo para la vida. Y Sí. de repente es como el hecho de actos de fe, de decir, bueno, dejémoslo que haga esto, no dejemos que ocurra esto. Mira, a nosotros se nos ha hecho un poquito difícil porque en la casa, tu casa, Gracias. nada más es papá, mamá, hermano mayor y Sebastián. Entonces como nuestra meta para Sebastián es que él se pueda valer por él mismo y sepa qué hacer, porque no va a haber nadie, o sea, no va a haber nadie más. Hemos tratado de que no le afecte tanto como comentarios o que no, que sepa cómo resolver ese momento que está pasando para que no lo lleve a algo más. Entonces, ha sido complicado porque te puedo decir que he llegado a mi casa, eh, me he metido a bañar y he llorado, como no tienes una idea. He gritado cuando no hace caso, cuando tenía frustraciones, cuando lloraba, cuando me tenía que salir de alguna parte, cuando destruía, porque, o sea, llega el momento en que su mismo aleteo, son imprudentes. Entonces, llegó a quebrar cafeteras, llegó a frustrarse y quebrar aparatos de los demás. Y llegué un día y mi teléfono estaba en pedacitos. Ahí me di cuenta que los teléfonos estaban hechos de varias capas. Ajá. Porque no sé cómo lo hizo, pero lo destruyó así o sea, entró en frustración y no supimos por qué y destruyó el teléfono. No sé, que algo haya visto, ¿sí? Entonces, tener la capacidad de detenerte y no reaccionar como otros papás de, pues, sus nalgadas o gritos, de respirar, es mejor, me metía al baño, a lo mejor abría el agua fría para que se me enfriaran totalmente las ideas, porque no no está bien, pues, si les gritas, pues es peor. Aumenta quizá la Aumenta. crisis, ¿no? Si les hablas en ese momento que están en crisis, tienes que como, a veces no se dejen abrazar, a veces pues si quieren el abrazo, se va haciendo muy abrazón. Pero hay veces que cuando estaba en crisis no. Entonces tenemos que como tener mucha paciencia como papás con ellos y saber qué queremos con ellos. Eso sí ha sido un proceso doloroso
En cuestión de, porque es que hay una sociedad que te arrastra, pero luego te das cuenta que te tienes que detener. Ya no vas no vas al ritmo. Yo, pues, puedo decir que me alejé de amistades, me alejé de fiestas, de personas. O sea, sí tienes que cambiar tu mundo. ¿Qué es lo más difícil de Lo más difícil, este proceso? lo más difícil es cuando tú piensas que están alrededor contigo y llegas y le dices, ¿qué tiene Sebastián? Le decimos, ¿es autista? Uno de los comentarios que me dijeron, el mundo no radica alrededor tuyo. Ese es un comentario que me caló. Yo ya no vuelvo a llevarme a tu hijo porque no sé cómo controlarlo. Yo no te lo puedo cuidar porque no sé navegar este tipo de niños. ¿Cuándo se le va a quitar el autismo a Sebastián? ¿Cuándo? Y ya está mejor tu hijo. Entonces, son comentarios de diferentes personas. Son comentarios que a través de este tiempo lo hemos escuchado y son dolorosos. Son dolorosos para uno. El que te digan, es que yo lo veo como un niño normal. O sea, ¿qué querías? Que se le vieran cuernitos o no sé. O sea, esas cosas que dicen las personas, a lo mejor la dicen por ignorancia, ¿verdad? No digo que todos los digan con maldad, lo dicen por ignorancia. Pero como persona te cala porque estás viviendo una situación y una realidad en tu casa. ¿Sí? Que te dicen, es que se ve muy normal. Sí, imagínate levantarte mucho más temprano de lo posible porque si te levantas exactamente a la hora, se te va a hacer tarde porque ellos agarran su tiempo. Claro. Entonces, y tienes que irles marcando y faltan 15, y faltan 5, y faltan 4, o sea, agarras como una rutina. Y luego que se les olvida, por ejemplo, el baño, se les olvida bajarle y tienes que estar dando la misma indicación que a lo mejor tú ya no le das a algún adolescente o algún niño, porque ya lo sabe hacer, pero él se le tiene que estar recordando. Entonces, dicen, es que yo lo veo normal. Sí, está bien. O te dicen, es que estos niños te los dan a sus mejores guerreros. Claro, Dios le mandó esta batalla, ¿no? No, y la que me cala así de, perdón, pero sí es cierto, sí me cala. Sí, adelante, claro. La que me cala Este espacio mucho es también para hablar de estas cosas que... es la de, es que Dios le dio ángeles a los papás. No son ángeles. Claro. No, o sea, no son ángeles. No, tienen sus crisis y son tremendas y te avientan y te pueden hasta golpear. Entonces, pues yo no le veo nada de angelito. Sí. Claro. Todas las personas somos, pues, seres divinos, ¿verdad? De alguna forma, pero nos tenemos que formar para sacar esa divinidad. Pero de veras es muy complicado y más que te dicen, no, es que les mandó un ángel en su casa. ¿Y a poco? De veras, todavía no le he ido a las alas. ¿A qué hora le salen las alas, no? Y la aureola. Sí, entonces, Sebastián sí siempre nos ha dicho que lo mandó Dios. De hecho, él quería que le salieran alitas o se veía, una vez lo descubrimos que se estaba viendo en el espejo. A ver si le salían alitas. ¿Qué estás haciendo? Sebastián? Le hacía así. Es que todavía no me salen mis alas. Claro. Sí, pero no, Ay, realmente. hermoso. Sí, ha sido tremendo tener a Sebastián. En esta contraparte, ¿qué ha sido lo lindo? ¿Qué ha sido lo bonito? ¿Qué ha sido lo que hasta en cierto punto a lo mejor ilumina y no oscurece? Lo más bonito es que es salirte de tu rutina, salirte de ti mismo. Es entender cómo Sebastián puede ver un mundo totalmente diferente. Y nosotros nos tratamos de poner en los zapatos de Sebastián y
a veces hemos dicho, ojalá todos fuéramos autistas. Sí, tan franco, tan, o sea, no hay de como ser opaco de llegas con una persona y dices, ay, qué bonito vestido tienes, o sea, ay, qué padre tu casa, y Claro, sí, formalidades, ¿verdad? ajá, Ay, ellos no, está bien feo eso, ¿verdad? Entonces, ser como ellos son, y eso a veces nos falta. A mí me encanta esa parte de Sebastián, o sea, claro. me encanta la Esta parte. honestidad, ¿no? Sí, sí me gusta mucho esa parte y he aprendido a ser honesta, o sea, si algo no me gusta, pues no voy. O sea, ¿por qué? Porque pues simplemente no tienes por qué aparentar y esa parte nos ha gustado de De Sebastián, pues no le Sebastián. gusta pues no le gusta, por ejemplo, pues no le gusta el yogur, pues no le gusta, o sea, no se lo va a comer porque no le gusta. Y uno a veces por quedar bien, dice, ay, qué padre, qué rico, ni te gusta, pero qué Claro, rico. Entonces, esa parte nos ha gustado mucho de él, el que él sea él, el verlo jugar con sus manos para nosotros es muy padre, ¿no? Es una sensación de qué bueno que existes, o sea, qué bueno que existes aquí. qué bueno que estás aquí con Ajá, nosotros. y que nos enseñas cosas, porque nosotros aprendemos de él. Ya hemos aprendido mucho de él. Entonces, esas metas que él se fija, que a veces uno, por cualquier cosa ya, Claudicó, ¿no? ajá, sí, no puedo, o sea, no, él sí puede. O sea, Sebastián, mamá, quiero estudiar música. ¿Estás seguro? Sí. Eh, sabe sus limitantes, sabe que se le va a hacer complejo, sabe que se va a tener que presentar ahora que tuvo el concurso ahí en la escuela, la Quetzalcóatl Ajá, de Quetzaltalentos, sabe que son más de 200 alumnos viéndolo. claro, Y aún así lo hace. Sí, no te voltea a ver. No te claro, voltea no, a no, ver a no, nadie. sí, pero él está, ¿no? Haciendo. Ajá, esa parte es la que a nosotros nos da mucha seguridad y nos fortalece. Entender que no debe de haber límites para nosotros, que los límites, nosotros nunca le hemos dicho a Sebastián, no vas a poder, no, él nomás nos pide, nada más que sí, conmigo no hay cosas negociables. Claro, O sea, también como mamá, no lo veo con su condición, sino como mamá. O sea, me pides algo y tienes que cumplirlo. O sea, si me pides claro. una clase de música, tienes que ir a la O clase sea, de no es música. como hoy no quiero ir. No, No, vas, mi no sé. rey. O sea, se le expliquen las consecuencias. ¿Sí? Y te roba el internet. Ni cuenta te dice. Entonces, te explica las consecuencias de poder tomar una decisión. Mamá, me voy a meter al concurso. ¿Qué? Pero tú sabes. Si Adelante. tú puedes, tú sabes. Se va y se mete. Nada más que Sebastián, tienes que practicar porque tienes que sacar una canción, tienes que ir tal día, así. Se le da todo, o sea, todos los puntos. Es tal día, a tal hora el concurso y tienes que hacer esto y esto y esto. ¿Estás seguro? Sí. O sea, nunca se ha hecho para atrás. Nunca se arruga, ¿no? Dicen. No. Es un niño que no se echa Ok, para atrás. bien. Un poco para empezar a cerrar. Regularmente cerramos en cada episodio en qué decirle a los papás, qué decirle a los maestros que están viviendo una situación similar a la que ustedes han vivido con Sebastián. Pues mira, a los maestros que no se han querido preparar y que han dicho, es que hay escuelas especiales, de hecho hace poquito me lo dijeron, hay escuelas especiales para estos niños. No va a haber una escuela especial para ningún niño. No. Ni una Va, escuela que quizás 100% pueda satisfacer las necesidades de cada va a alumno. haber personas preparadas para esos niños. Si las personas nos preparamos para cualquier condición, no nomás para el autismo, para cualquier condición o para cualquier forma de que tengamos de especial de ser humano, va a cambiar el mundo.
pero no hay escuelas especiales. Tiene que haber gente especial para esas personas. Entonces, eso se les diría a los maestros, que prepararse. Yo creo, el otro día estaba escuchando un maestro que dice, todo lo que estudies aquí no te va a servir de nada. Ya hablando acá neta, ¿no? Ya honestamente. Sí, no te va a servir de nada. Esto nada más para que te den tu calificación y tu papel. Sí, pero en la vida no te va a servir de nada, porque la vida te va presentando cosas diferentes a las Claro. que estás viendo. Te va actualizando, ¿no? Entonces es eso, prepararse para ser mejor ser humano y para ayudar a otros seres humanos. Y a los papás, yo les daría así como un aplauso. Claro, porque sí, nuestro reconocimiento. Y justo porque, por eso sale el ajá, podcast, ¿no? Porque también es un reconocimiento a ustedes, a todas ujú, estas vivencias que solamente ustedes saben cómo se siente, cómo se enfrentan estas cuestiones sí, y lo complejo que es para ustedes vivir todo esto. sí. Un consejo muy grande que a mí me dieron y que lo practico, que hay que escuchar el corazón de papás, saber qué necesitan tus hijos y dejar de escuchar el exterior. Totalmente. Porque el exterior hay mucha basura que no te sirve. Acercarte a personas que sí te van a dar un muy buen consejo, y lo que no te sirva, simplemente agarrarlo y tirarlo. Una cosa de la que me acuerdo del doctor Juan, que me dijo, agárralo como cuando comes y ve al baño. Así me dijo, no sé si todavía lo diga, pero todos esos consejos, los consejos que me han servido, yo le digo a los papás, los consejos que te sirvan, agárralos. Los que no, Desecharlos, ¿no? y pues sí, tener, pues amar lo que tienes, dar gracias a lo que tienes. No es fácil, ha sido muy complicado. Para mí, por ejemplo, encontrar trabajo, tener un trabajo de que no te tengas que salir porque ya te hablaron. Ajá, que permitan, que ¿no? permitan. Me han corrido muchos por lo mismo, y he tenido que trabajar de noche. Entonces, no somos las únicas personas, pero hay opciones, Claro. siempre hay opciones. Y una de las opciones es no dejar de tratar a sus hijos y no dejar, las terapias son muy importantes. Yo pienso que si no hubiéramos tenido terapias en familia, terapias de Sebastián, tanto de lenguaje, lenguaje, psicología. psicología, eh, y las de ocupacionales, como escribir, como Ajá. leer, no hubiéramos tenido Sebastián Claro. el Sebastián que tenemos ahorita. Entonces es no aflojarle, más bien no aflojarle. Claro, durante toda la conversación he estado pensando en Sebastián. ¿Cómo fue que llega con nosotros? ¿Cómo es que ahora lo veo? ¿Y cómo es que un niño con dificultades para hablar, dificultades para expresarse, llega a escribir un cuento, una historia de vida? Porque al final de cuentas es una historia de vida. Es una proyección de lo que él vive, de que esto plantea mucho para mí el hecho de que las personas que tienen autismo no viven en su mundo, viven en el de nosotros y están aprendiendo a vivir en nuestro mundo. Así es. Cosa que nosotros tendríamos que hacer, aprender a vivir también el de ellos. Uh-huh. Les reconozco, les agradezco y les aplaudo el talento que Sebastián tiene. Si ustedes creen que es bueno para escribir, no lo han visto tocar el piano, Uh-huh. no lo han visto las actividades que él desarrolla. Y sobre todo, para mí este cuento marca un antes y un después. Sí. Porque lo escribe alguien en primera persona. No es alguien relatando las historias, como por ejemplo mi hermano Luca, uh-huh, donde la hermana habla de Luca. Uh-huh. Y aquí es Sebastián quien está hablando de sí mismo. Para mí es muy valioso, para mí es muy importante justo el tema de entender, el tema de tratar de comprender, el tema de no hacerles más difícil la vida a ustedes, a ellos,
de lo que ya es. Y sobre todo, les reconozco y les aplaudo que ustedes también a través de esto alcen la voz, compartan su testimonio, su experiencia con personas que a lo mejor están enfrentándose a estas situaciones que ustedes ya vivieron. Sí. Prácticamente han pasado casi 10 años de cuando inició este proceso. Uh-huh. Y obviamente ha sido un proceso arduo, de mucho trabajo, de muchos cuestionamientos, Sí. de mucha resiliencia, de mucho llorar y limpiarse las lágrimas y continuar. Una lloradita y lo que sigue. Claro, y a lo que sigue, ¿no? Mira, si pudiéramos reflejarlo, está como en las películas de donde hay mucha guerra y todo, y llega el soldado todo... Sí, todo demacrado. todo sí. Golpeado, todo herido, pero lo abraza su familia. Claro. Así es. Algo así con ustedes, ¿no? Uh-huh, La verdad, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos? No, nada. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos permitido compartir un poco de Sebastián. Me alegra mucho poderlo compartir a algunos papás que luego tienen esa frustración de ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? O sea, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo le voy a hacer allá? Busquen ayuda con las personas correctas. Busquen oír a las personas correctas. Y más que nada, observar a los niños. Claro. Observarlos, o sea, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, qué tanta capacidad tienen nuestros niños, porque son niños súper inteligentes. Ya ahorita Sebastián está estudiando canto. Qué padre. Canto, piano. Entonces, ajá. Y tiene un don, también hay que decirlo. Muchos niños tienen un don. Sí. Estos niños tienen una capacidad tremenda. Entonces, bien enfocados, bien atendidos, todos los niños van a hacer lo que ellos puedan hacer. Y más que nada porque les tenemos que dar esa independencia que nosotros también tenemos para que sean independientes y puedan lograr las cosas por ellos mismos, no con el respaldo de alguien. Claro. Muchísimas gracias. No, disfruté mucho la entrevista, bueno, la conversación, la charla. Al principio estaba un poco nervioso. Sí. Porque obviamente, pues cada historia cuesta, ¿no? Y obviamente se remueven muchas fibras. Sí. Muchas veces, de alguna otra manera, también al estar acá nosotros preguntando, también nos recordamos el habernos sentirnos vulnerables o cuestiones en este sentido, ¿no? Y que no lo plasmas en exacto. Y todas aquellas personas que no saben lo que vive cada uno de los padres, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí. Muchas gracias, Sebastián. Sebastián ahorita está ahí enfocado en otras cosas, pero bien, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues si ustedes nos lo permiten y ustedes lo desean, pues nos pueden pedir el cuento de Sebastián. Hagamos cosas virales que valgan la pena. Sí. Como esto, como este cuento, como esta historia de vida de Sebastián, que él lo hizo simplemente para él, pero quizás sin la idea de que esto pudiera transformar vidas y entender muchas cuestiones de los chicos, de los alumnos con autismo. Nunca nos imaginamos. Exacto. Sí, la verdad no. Muchísimas gracias. Sí. Gracias a todos ustedes que llegaron hasta el final de este episodio. Gracias por sus comentarios, por sus buenas vibras, por hacerse presente en todas nuestras publicaciones, en todas nuestras redes sociales. Gracias por permitir que este mensaje llegue a más personas, que llegue a las personas apropiadas. No solamente a personas que tienen hijos con alguna condición, neurodivergencia, discapacidad o trastorno mental, sino a todos los papás que de repente necesitan escuchar esto, necesitan palabras de aliento, recobrar pilas, descansar y continuar. Muchas gracias a ustedes, gracias por hacerse presentes en todo lo que hacemos, por ser miembros del canal. Yo soy Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil y este fue un episodio del podcast Padres que Motivan. Gracias.